Julio Villanueva Chang fundó en 2002 y en la actualidad es director editorial de una de las revistas icono del nuevo periodismo latinoamericano y del periodismo narrativo. Etiqueta Negra, así se llama, aunque se autodenomina la revista para distraídos. En noviembre se va a publicar el número 100. La revista cuenta con colaboradores como Mario Vargas Llosa, Juan Villoro, Fernando Sabater, John Lee Anderson o Joaquín Sabina, entre otros. Además, ha colaborado con otras publicaciones como Gato Pardo, Letras Libres, Soho, Reforma, El País, National Geographic. Es además maestro de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano que preside Gabriel García Márquez. Su carrera ha sido reconocida con el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa a la Mejor Crónica 1995. Ha escrito libros sobre crónicas y perfiles como Mariposas y murciélagos y Elogios criminales. Imparte charlas, talleres y cursos sobre crónica periodística en universidades de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Sostiene Villanueva que cualquier insecto es una explicación. El verso que escribió Whitman en Hojas de Hierba es "The Knitters' Nap is an explanation", y Borges lo tradujo acertadamente como "cualquier insecto es una explicación". En lugar de "el mosquito más cercano es una explicación". Esta persona que está aquí es, como podrán notar, mi abuelo. Mi abuelo fue cantonés, nació en Cantón en 1999 y nunca lo pude conocer. Él murió 2 años antes de que yo naciera y desde entonces he crecido escuchando historias sobre él. Y una de las cosas que más recuerdo es, dentro de todas las anécdotas que siempre me han contado, desde mi madre, que también ya murió, hasta mi tía, su otra hija, es que bailaba muy bien el foxtrot y que, a pesar de ser originalmente un taoísta, sabía persinarse muy bien cuando pasaba una procesión religiosa por la calle. Pero una de las cosas que más recuerdo, entre las cosas que recuerdo de todo lo que me contaron, es que él era el apoderado de la colonia china en el Perú. Entonces, cada vez que un chino se moría en Lima, lo levantaban de la cama a cualquier hora que fuera para que él se encargara de arreglar su entierro. Es increíble todo lo que nos pueden contar y lo azaroso y accidental que es lo que realmente llegamos a recordar. Esta conversación con ustedes se trata de eso, ¿no? De la dificultad de recordar. De lo que hacemos es buscar memoria en la gente. Todo lo que yo hago como cronista, cuando escribo, como editor, cuando invito a otras personas a escribir, es intentar que alguien recuerde lo que yo quisiera que recuerde. En ese sentido, para mí, un editor es alguien a quien le importa algo y quiere que le importe a todo el mundo. Y eso tiene que ver con un poder literario de selección. Dese cuenta que cualquier insecto es una explicación, tiene que ver con la escala, con el tema de la pequeñez o el gigantismo. Es decir, yo antes de editar una historia con un autor o antes de proponerme escribirla, lo que hago es preguntarme qué escala de historia quiero hacer, que es un término más geográfico, ¿no? Es decir, cuánto quiero saber de lo que voy a contar y cuánto no me importaría que la gente olvide de todas las cosas que voy a contar. Dense cuenta que la escala también es un criterio histórico. John Lewis Gaddis hacía una gran explicación de esto al mostrar el ejemplo de Stalin, por ejemplo, a quien todos recordamos por ser un genocida para hacer cumplir un plan quinquenal en la ex Unión Soviética. Pero esa es una escala gigantesca, ¿no? Lo que John Lewis Gaddis, como historiador, recomendaba era establecer una escalera de abstracción, lo que quiere decir que para comprender realmente la crueldad de una persona había que examinar los datos más gigantescos hasta los más mínimos. Entonces él citaba que, por ejemplo, a su enemigo mayor Trotsky lo mandó a perseguir hasta el fin del mundo, que en este caso el fin del mundo fue México, y lo llegaron a matar ahí por orden de él.
Bajando un escalón de la escalera de extracción, lo que hacía era que él tenía una esposa y esa esposa era una esposa que para él significaba una esposa rebelde, porque le discutía cosas. Y llegó a someterlo a una presión psicológica que le hizo terminar en un manicomio. Bajando una escalera de abstracción para seguir demostrando la crueldad de Stalin, cita un episodio de unas vacaciones de Stalin en Crimea y cómo el perro de un lazarillo ladraba intensamente durante una noche y cómo no dejaba dormir a Stalin y que por eso lo mandó a matar. Y bajando una escalera más de escalón de abstracción de la crueldad, Gádis cita un episodio que es increíble. Cuando Stalin estaba en el Kremlin, se paseaba de un momento a otro, de izquierda a derecha, fumando una pipa. Y lo que hacía de vez en cuando entre este paseo era escupir, ¿no?, el amargor de la pipa. En ese cuarto donde él se paseaba para tomar decisiones había un loro. El loro un día aprendió a escupir como Stalin. El día que Stalin lo oyó cómo escupía y era una imitación de él, lo mató de un pipazo en la cabeza. Y esto no es un chiste, es un episodio verificable en la historia. Entonces, eso es saber a qué escala quieres que la gente entienda las cosas. No basta decir que Stalin mató a millones de campesinos rusos, ¿no? Lo que interesa es ver cómo esa crueldad se instaura en los actos más mínimos, ¿no?, con desconocidos y conocidos, y hasta con un loro. Cualquier insecto es una explicación. Esto no es nuevo. Carlo Ginzburg traza la genealogía de 3 personas que establecieron inferencias de grandes casos a partir de hechos secundarios. Giovanni Morelli fue un crítico de arte del siglo XIX que podía detectar cuando alguien plagiaba un cuadro fijándose en las orejas de los personajes que el autor del cuadro había pintado. Él fue el precursor, no sé si ustedes lo saben, de Conan Doyle al crear a Sherlock Holmes y fue el precursor de Freud en el psicoanálisis. O sea, curiosamente los 3 fueron médicos, estudiaron medicina y los 3 aprendieron este método de inferir grandes respuestas a partir del análisis de datos aparentemente irrelevantes. ¿Qué pasa? Que el periodismo en general es, valga la redundancia, generalista, ¿no? Los grandes acontecimientos, las cifras, ¿no?, los titulares que ya no nos hacen cosquillas ni nos conmueven. Yo creo que junto a ese periodismo, alguna parte del cual es muy valioso y nos sirve para recordar las cosas, para indignarnos, para conmovernos, hay que hacer convivir a un periodismo que se fije en los detalles. Y cuando hablo de los detalles, es que solamente los detalles ayudan a conocer algo o alguien. No es una mera cuestión de detalles. Los detalles son indicios que ayudan a conocer, entender las cosas. Entonces, a los 7 años, mi madre, que es la niña que está mirando hacia el costado, abrazado por mi abuelo y al lado de mi tía, me regaló el libro de récords de Guinness. Y fue el primer libro para, digamos, adultos, entre comillas, que leí en mi vida. Es un libro que hay que rendirle un homenaje, a pesar de que esto suene a una ironía, no lo es. Porque condensa de manera extraordinaria no solamente el humor involuntario de la humanidad en el siglo XX, sino también los esfuerzos, los actos de fe colectivos individuales, ¿no?, de la gente. Bueno, yo me acerqué como un niño de 7 años y vi que en su portada decía: ¿quién es el hombre más alto del mundo? ¿Quién es el hombre más gordo del mundo? Y no me pude despegar del libro. Creo que mi madre se dio cuenta, y yo no le pedí nada, porque no era pedirle cosas. Y un mes después, supongo que al cobrar su quincena, mi madre hizo el esfuerzo de comprarme el libro. Y yo estuve feliz. Estuve feliz hasta que llegué a una página en que me di cuenta cuál era el apellido más común del mundo. El apellido más común del mundo es Chan. Entonces dije, ¿y ahora quién se va a acordar de mi abuelo? ¿Y quién se va a acordar de mí? Yo soy un Chan más, ¿no? Uno de cada 5 hombres y mujeres sobre la tierra es chino.
Imagínense cuántos Chan habrá entre ellos y cuán anónimos pueden ser, ¿no? Entonces pierden su tiempo todos mis amigos o conocidos que se acercan a decirme si yo soy pariente de tal Chan, ¿no? Mi abuelo se llamaba Carlos Chantón. Bueno, Carlos era el nombre cristiano, ¿no? Y era una persona que no sabía español cuando llegó a Perú, pero era culto, era cocinero, y era un primer cocinero en el momento en que Lima tenía restaurantes chinos de grandes cocineros. Y lo que yo recuerdo también, entre las otras cosas que les conté antes, era que era un apostador de caballos. Y siempre creí que quería ser iluso al creer que no apostaba por el opaco fulgor del dinero, sino porque quería intuir el destino, ¿no? Eso es lo que yo quiero creer hasta ahora. Bueno, los insectos empiezan. Espero que los insectos aparezcan. Este es mi abuelo con mi madre bailando en su fiesta de 15 años. La mujer que llegó al día siguiente a la meta del maratón de Nueva York es una crónica que publicamos en Etiqueta Negra de Sergio Vilela, a quien lo mandamos al maratón de Nueva York porque queríamos saber por qué la gente corre y por qué esos cientos de motivos para que la gente corra. Pero él quiere contar la historia de la última que llega al maratón. Y es esta mujer, Zoe Koplowitz, que no solamente había llegado última esa vez, sino que además había llegado última en las últimas 15 versiones anteriores del maratón de Nueva York. Entonces la pregunta era, ¿cuál es el misterio de perder? ¿Por qué una mujer, ¿no?, que corría en muletas, ¿no?, había hecho de la palabra perder una vanidad? Y obviamente a través de eso, del personaje de ella, del cerrar el ángulo, él hablaba con los corredores, pero siempre tenemos que escoger a alguien. O sea, ¿por qué recordaríamos entre los 10.000 de la competencia, por qué siempre se hacen historias sobre los kenianos o sobre los etíopes que llegan primero o sobre gente muy freak que empieza a llegar a partir de la quinta hora? Esta señora llegó 29 horas después, llegó al día siguiente.